Mi nombre es Jesús David Martínez López y les voy a hablar un poco acerca de cómo funcionan las coordenadas polares en la astronomía. Las coordenadas polares son un sistema de coordenadas utilizados en astronomía para ubicar objetos celestes en el cielo. En este sistema, la posición de un objeto se describe en términos de un ángulo y una distancia radial desde un punto de origen o un eje, lo cual es útil para representar posiciones en superficies esféricas como el cielo nocturno o en la órbita de planetas. En astronomía, las coordenadas polares se aplican en varios contextos, como en las órbitas de los planetas que se describen en términos de un ángulo respecto a un punto de referencia, generalmente el Sol, y la distancia radial desde el Sol. Sin embargo, en observaciones del cielo también se usan sistemas relacionados como las coordenadas ecuatoriales o horizontales, que son más habituales. Por ejemplo, sistema de coordenadas horizontales, altitud, azimut. Este es un sistema basado en el horizonte local de un observador. El ángulo de azimut, equivalente al ángulo polar, se mide desde el norte hacia el este a lo largo del horizonte, y la altitud se mide como el ángulo sobre el horizonte, similar al radio polar en coordenadas polares. El otro sería el sistema de coordenadas ecuatoriales, ascensión, recta y declinación. Este sistema es más utilizado en astronomía profesional. Se basa en la proyección del ecuador celeste y el meridiano del objeto sobre la esfera celeste. Aquí la declinación es similar a la altitud, pero medida desde el ecuador celeste, y la ascensión recta es el equivalente al ángulo azimutal, pero se mide en horas de ángulo. Órbitas de planetas y objetos celestes. En el sistema solar, los planetas, cometas y asteroides describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Usar coordenadas polares es una forma eficiente de representar estas órbitas, porque el Sol es un buen punto de referencia. En este caso, las coordenadas polares utilizan dos componentes clave. El primero de ellos sería el radio, que es la distancia entre el objeto, por ejemplo un planeta, y el foco de la elipse, que generalmente es el Sol. El segundo y último sería el ángulo. Es el ángulo medido desde una línea de referencia fija, normalmente el perihelio, que es el punto más cercano del objeto al Sol, hasta el objeto en cuestión. Para predecir el movimiento de los planetas, la ley de las áreas iguales de Kepler también se describe naturalmente en términos polares, ya que se afirma que la línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y siguiendo con las coordenadas esféricas en astronomía, aunque las coordenadas polares bidimensionales son útiles, la mayoría de los sistemas astronómicos utilizan una extensión tridimensional conocida como coordenadas esféricas. Este sistema agrega una tercera dimensión, lo que es necesario para describir la ubicación de objetos celestes en la esfera celeste o en el espacio tridimensional. Y algunas características sería la distancia radial. La distancia desde el origen, por ejemplo la Tierra o el Sol, al objeto. Y otra sería el ángulo azimutal, que es el ángulo en el plano horizontal. Y el último sería ángulo polar o colatitud, el ángulo desde un eje de referencia. En el cielo, a menudo el polo celeste. Las coordenadas esféricas son útiles para medir posiciones en la esfera celeste, que en la proyección imaginaria de la bóveda celeste, donde los objetos celestes parecen estar ubicados desde la Tierra. Yo soy Gabriel Chávez y yo diré la última parte de este tema. Coordenadas galácticas. Otro sistema de coordenadas astronómicas basado en un concepto polar extendido es el sistema de coordenadas galácticas, que se utiliza para mapear la posición de objetos dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Aquí el centro de la galaxia se utiliza como punto de referencia. Longitud galáctica, I, es el punto que describe la posición de un objeto en el plano de la galaxia. Longitud galáctica, B, es la posición por encima o por debajo del plano galáctico. Fenómenos astronómicos. Las coordenadas polares también se aplican en la descripción de varios fenómenos como las trayectorias de meteoros, donde el ángulo de entrada y la distancia relativa de la Tierra son clave para predecir dónde un meteoro aparecerá en el cielo.
La observación de eclipses solares y lunares donde las coordenadas polares permiten describir el camino de la sombra proyectada sobre la Tierra. Ventajas de usar coordenadas polares. Simplicidad en trayectorias circulares o elípticas. Las coordenadas polares son ideales para describir trayectorias que involucran órbitas u otros movimientos circulares, ya que permiten la representación más directa de las posiciones angulares y radiales. Adaptación de fenómenos astronómicos cíclicos. Dado que muchos fenómenos astronómicos como la rotación planetaria y las órbitas tienen una naturaleza cíclica, las coordenadas polares se adaptan bien a describir este tipo de movimientos. En conclusión, el sistema de coordenadas polares es crucial en astronomía, ya que proyectan una forma efectiva de representar trayectorias circulares y fenómenos cíclicos. Su aplicación en la descripción de meteoros y eclipses permite un entendimiento claro de sus movimientos y posiciones relativas. Esto es todo por nuestra parte, muchas gracias.